Título: Acero llorón. Prólogo: sombras en las cenizas. La ciudad cayó rápido. Demasiado rápido. Una semana y de la vida anterior solo quedaban fantasmas, el olor a quemado impregnado en los ladrillos y un silencio resonante, en el que solo se oía el ladrido de perros callejeros y el lejano estruendo del frente, preparándose para otro asalto. Ya nadie disparaba. El cielo sobre Varsovia estaba despejado, casi despejado, como si Dios hubiera apartado la mirada, cansado del espectáculo. Marcin caminaba por calles vacías, sus pasos resonaban contra los muros de las casas que habían sobrevivido. En la mano, apretaba un tubo de cartón polvoriento. No era un soldado, era un archivero, conservador. Su guerra se libraba por la memoria, por trozos de papel, por líneas en viejos grabados. Y ahora iba a cumplir el último, el más terrible de los encargos. Llegó al patio de un pozo. No había agua, solo un seco y maloliente brocal. Miró a su alrededor vacío. Respiró hondo, el corazón le golpeaba las costillas. Abrió el tubo y sacó un boceto enrollado. Proyecto de reforma del palacio, decía la anotación al margen. No de nuestro palacio, el de ellos. Debía quemarlo. Destruir el último rastro material de cierta conversación que nunca debería haber tenido lugar. Levantó un mechero. Le temblaban los dedos. La llama se estremeció con el viento, lamiendo la esquina del pergamino. En este mismo momento, de la oscuridad del portal, surgió una silueta, baja, con un abrigo raído. Una mujer. Señor archivero, su voz era áspera, como cubierta por el mismo polvo que la ciudad. No lo haga. Marcin retrocedió, escondiendo el boceto tras la espalda. ¿Quién es usted?, gruñó, sintiendo un sudor frío correrle por la espalda. La mujer se acercó. A la luz de la luna, él vio su rostro surcado de arrugas, pero con unos ojos que ardían con un fuego frío, de acero. Me llamo Ireina. Pertenezco a aquellos que no han olvidado. Ellos quieren que todo arda, que no quede nada. Ni una piedra sobre otra, ni una palabra sobre otra. Nosotros no lo permitiremos. Es solo papel, susurró Marcin, pero las palabras sonaron huecas. Sabía que no era verdad. Era una llave, una prueba, o una sentencia. Nada es solo, replicó Ireina. Las piedras pueden llorar, y el acero puede llorar más fuerte. Vienen con hierro y fuego, pero nosotros tenemos nuestra memoria, y esa es un arma para la que no hay blindaje. Le tendió la mano. En su palma había un pequeño botón de latón con forma de lágrima. Venga, le mostraré dónde late de verdad el corazón de esta ciudad, y lo que significa luchar de verdad. Marcin miró el botón, luego la llama en su mano, que aún ardía cerca del boceto. La apagó de un soplido. La oscuridad volvió a ser absoluta. Le entregó el rollo a Ireina. Era el primer paso. En una guerra de cuya existencia no tenía idea. En una guerra donde el arma era el pasado y la cosecha el futuro. Capítulo 1. El archivo de las cenizas no fueron por las calles, sino por sótanos, pasadizos abiertos entre los escombros, corredores que no estaban en ningún plano. Ireina se movía por ese laberinto con el instinto de una paloma mensajera. Marcin, jadeando, apenas podía seguirle, tropezando con obstáculos invisibles en la penumbra. En la nariz aún tenía el olor a papel quemado que casi había incendiado. ¿A dónde me lleva?, jadeó cuando por fin se detuvieron ante una puerta de hierro, emparedada en lo que parecía una pared normal de un sótano. Al corazón, respondió ella lacónicamente. Golpeó en un ritmo específico, 3 cortos, 2 largos. La puerta se abrió sin ruido, revelando una oscuridad aún más densa. Entraron en un corredor estrecho, iluminado solo por el resplandor de unas pocas lámparas de queroseno. El aire estaba saturado con el olor a papel viejo, cuero y humedad. Y por fin Marcin lo vio. El archivo. No era una habitación, sino más bien una cueva excavada bajo tierra, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Estanterías de ladrillos y tablas se curvaban bajo pilas de carpetas, libros, rollos de mapas. Gente, hombres, mujeres, incluso algunos adolescentes trabajaban concentrados a la luz de velas o lámparas de carburo. Transportaban, describían, protegían. Era un trabajo titánico, de hormigas, realizado en absoluto silencio. Como en un templo. Eso es imposible, susurró Marcin. Su alma profesional se encendió. Allí había cosas que creía perdidas para siempre. Expedientes de siglos atrás, diarios, cartas, planos.
Es posible, lo corrigió Irina, porque tiene que serlo. Ellos queman bibliotecas, destruyen archivos. Quieren empezar de cero sobre las cenizas. Nosotros no les daremos esa página en blanco. Se les acercó un hombre de mediana edad, con gafas pegadas con alambre. Tenía las manos cubiertas de tinta y hollín. Irina, ¿lo trajiste? Lo traje. Profesor le entregó el rollo con el proyecto del palacio. El hombre, el profesor, lo desenrolló y sus ojos tras los cristales brillaron. Perfecto. Prueba de su megalomanía, de su deseo de borrarnos y reemplazarnos con su. Se interrumpió al notar a Marcin. ¿Y este quién es? Marcinada, archivero de la Biblioteca Nacional. Creía que ya todo había terminado. Para nosotros. El profesor sonrió pálidamente. Nosotros también lo creímos. Y luego decidimos que ellos estaban equivocados. Estás aquí porque Irina te trajo. Y Irina no trae a gente casual aquí. Así que bienvenido al acero llorón. No luchamos con fusiles, luchamos con la memoria. Irina tomó a Marcin del brazo y lo guió más adentro, entre los estantes. Cada carpeta, cada carta es una bala. Cada libro salvado es una vida salvada. Ellos pueden derribar nuestras casas, pero no llegarán bajo tierra. No llegarán aquí, donde duermen nuestros fantasmas. Marcin sintió que algo cambiaba en su interior. El miedo de hacía un momento daba paso a una extraña y amarga determinación. Su guerra no había terminado con la caída de la ciudad. Acababa de empezar. Ya no se trataba de salvar un solo documento. Se trataba de salvar el alma de toda una nación, escondida en esos subterráneos, en ese archivo de cenizas, donde la voluntad de acero de sobrevivir lloraba en silencio en la oscuridad, gota a gota. Escrita con tinta sobre papel. Capítulo 2. Atlántida. Bajo la ciudad los días, o quizás las noches, porque el tiempo bajo tierra perdía significado, se fundían en uno. Marcin fue absorbido por el ritmo de trabajo del archivo. Su conocimiento resultó ser indeleble. Sabía leer las escrituras más antiguas, reconocer el tipo de papel, sugerir la mejor forma de conservación. Lo asignaron al equipo que catalogaba el llamado Fondo de la Insurrección, relatos invaluables, cartas, órdenes de las últimas semanas de lucha que se habían logrado sacar de la ciudad en llamas. Trabajaba en una mesa provisional con una joven cuyo seudónimo era Lechuza. Tendría quizás 15 años y se entregaba al trabajo con un celo que aterrorizaba a Marcin. ¿Por qué haces esto?, le preguntó una noche cuando le dolían las manos de tanto copiar. La Lechuza levantó la mirada hacia él, sus ojos reflejaban la llama de la vela. Mi hermano escribió esas cartas, dijo en voz baja, señalando el montón de sobres. Murió en la ciudad vieja. Y a ellos les gustaría que todo esto desapareciera. Que nadie supiera sobre qué escribió, por qué murió. Así que yo las copio. Para que haya más de un ejemplar. Para que sobreviva. Las palabras de la chica fueron como un martillazo. Para Marcin, los documentos a menudo eran solo antigüedades, objetos de estudio. Allí, bajo tierra, cada trozo de papel escrito era el grito de alguien, el amor de alguien, la muerte de alguien. Estaba vivo. El profesor, a quien llamaban simplemente el viejo, solía decir: ellos construyen su futuro sobre nuestras tumbas. Nosotros construimos nuestro futuro sobre nuestra memoria. Sus edificios caerán, el nuestro sobrevivirá. Cierto día Irina convocó a un equipo reducido, incluyendo a Marcin. Se acerca tormenta, anunció, y esas palabras helaron la sangre de todos los presentes. Tormenta era el nombre en clave de las operaciones del enemigo para buscar y destruir escondites subterráneos. Tenemos información de que saben de la existencia de un gran archivo en este distrito. No saben que somos nosotros, pero van a excavar. Debemos evacuar las colecciones más valiosas. Comenzó una carrera contra el tiempo. Transportar maíz de documentos a través de túneles estrechos a escondites más profundos. De reserva. Marcin cargaba cajas, sintiendo como cada músculo de su cuerpo protestaba. Era bibliotecario, no cargador, pero allí todos eran todo. Mientras trasladaban una de las cajas más pesadas, llena de crónicas medievales, en el túnel contiguo retumbó un estruendo sordo. Se desprendió tierra. Gritos. Gente del corredor vecino entró en su pasadizo cubiertos de polvo, sangrando. Se derrumbó la entrada desde la cervecería. ¿Hay heridos? No sabemos.
Hay gente allí. El pánico febril y silencioso recorrió el grupo como una chispa. Irina se subió a una caja. Calma. Su voz cortó el caos. Segundo grupo, al rescate. El resto a seguir cargando. Cada caja es una vida. Vamos. Marcin, con el rostro húmedo de sudor y lágrimas, agarró las asas de la caja. Sentía el peso no de la madera y el papel, sino de toda la historia, de toda la esperanza. Caminaban hacia lo profundo del laberinto, hacia la oscuridad, y detrás oían los ruidos de la lucha contra la tierra, contra los escombros, contra el tiempo. Era una Atlántida que se negaba a hundirse. Y ellos, sus últimos guardianes, se adentraban llevando su corazón. Capítulo 3. Hojas del mercado negro. El nuevo escondite, bautizado como la Cámara del Tesoro, estaba aún más profundo y era más estrecho. El aire era viciado y la luz del día nunca llegaba allí. Después de tormenta, la atmósfera era amarga. La entrada desde la cervecería había quedado sepultada, enterrando a 3 personas y parte de las colecciones del siglo XIX. Era una herida que no quería cicatrizar. Marcin, apoyado contra una caja con manuscritos invaluables, sintió una presencia. Era Topo, el chico encargado del aprovisionamiento, delgado y nervioso como el animal que llevaba por nombre. Señor archivero, susurró, mirando alrededor con recelo. El viejo lo envía. Necesitamos su conocimiento allá arriba. Allá arriba. Marcin sintió un nudo en el estómago. El mundo de la superficie era una abstracción, un lugar hostil y nebuloso. Cajas negras, explicó brevemente Topo. Cargamentos que interceptamos. Documentos que la gente saca de las casas en llamas antes de que ellos las ocupen. Hay que clasificarlos, evaluarlos. Arriba, en el almacén de la calle Krochmalna. Es peligroso. El almacén resultó ser un edificio semiquemado que se mantenía en pie por pura casualidad. Dentro, a la luz de una linterna, varias personas revisaban montones de muebles, ropa, maletas. Entre todo eso había libros, carpetas, álbumes familiares. Era un triste y caótico cementerio del pasado de alguien. Marcin sintió náuseas. Esto no era el archivo ordenado. Esto era un saqueo, una necrofilia. No lo entienden, su voz tembló. Hay que asegurarlo, de escribirlo no hay tiempo. Gruñó una de las mujeres, revisando un montón de cartas. Pueden aparecer en cualquier momento. O los chantajistas. Selección rápida, invaluable, importante, para quemar. Para quemar. Esas palabras paralizaron a Marcin. Él, que había dedicado su vida a proteger cada trozo de papel, debía decidir ahora que iba a la pira. Topo le metió en la mano un montón de postales. Por favor, rápido. Marcin comenzó a revisar. Fotos de vacaciones, cartas de amor, redacciones escolares. Cada objeto contaba una historia. Pequeña, privada, pero real. Sus manos temblaban. ¿Cómo se podía evaluar eso? ¿Cómo se podía decidir si el amor de alguien era importante o para quemar? Entonces, su mirada se fijó en un pequeño libro marrón. Un diario. En la primera página, con una letra menuda y cuidadosa, Diario de Zofiaka. Año 1939. Mi guerra personal. Lo abrió. La primera entrada, 1 de septiembre. Guerra. Papá se fue. Mamá llora. Yo voy a escribir. Tengo miedo de que todo lo que conozco desaparezca. Así que lo escribiré. Aunque sea esto. Marcin sintió que algo le apretaba la garganta. Eso no era un documento histórico seco. Era un grito. Un no. Humano y vivo, lanzado a la cara de la nada. Alzó la mirada hacia la mujer que clasificaba. Esto dijo con voz ronca, entregándole el diario. Esto es invaluable. La mujer le echó un vistazo, se encogió de hombros. Relatos subjetivos. Tenemos cientos. No hay espacio. ¿No lo entiende? La voz de Marcin se volvió más fuerte, desesperada. No es solo un relato, ese es un alma. De repente, la puerta del almacén se abrió de golpe. A la luz del día que entraba, se paró un soldado del ejército enemigo, alto, con un subfusil. Detrás de él, otro. ¿Y qué tenemos aquí? Rugió en su idioma. ¿Saqueadores? Se quedaron paralizados. El mundo se redujo al cañón del subfusil y a la fría sonrisa del soldado. Marcin apretaba en su mano el diario de Zofia, sintiendo que su propia vida pendía de un hilo. El soldado se acercó al montón más cercano y lo pateó con la bota. Cartas, fotografías, libros se esparcieron por el suelo. Basura, sentenció con desprecio. ¿Lo queman?
Bien, nos ahorran trabajo. Su compañero recogió del suelo un viejo libro encuadernado en cuero. Se rió, lo abrió y comenzó a arrancar página tras página. Viejos cuentos, gruñó. Innecesarios. Martin miraba cómo los jirones de papel, escritos con una cuidadosa latín, caían al suelo. Era como ver la agonía de alguien. Sentía una rabia impotente que lo quemaba por dentro. El primer soldado miró a Martin. Su mirada se posó en el diario que tenía en la mano. ¿Y tú qué tienes ahí? Dámelo. Martin, por instinto, apretó el librito contra su pecho. Era el último bastión. La última resistencia. No susurró. El soldado frunció el ceño y se acercó. Su mano se alargó hacia el diario. Te dije que me lo des, cerdo polaco. En ese momento, Topo, que estaba justo al lado, gritó de repente, volcando una lámpara de queroseno que había cerca. El cristal se rompió, el queroseno ardiente se derramó por el suelo, envolviendo los montones de papel con un fuego voraz. ¡Fuego!, gritó Topo. A correr. Cundió el caos. Los soldados, sorprendidos, retrocedieron del fuego. Topo tiró de Martin del brazo, arrastrándolo hacia un rincón oscuro del almacén, en dirección a una trampilla escondida en el suelo. Lo último que vio Martin fue a los soldados huyendo del fuego, que devoraba documentos, cartas, recuerdos, y sintió en su mano un objeto pequeño y duro, el diario de Zofia. Salvado, pagado con fuego y miedo. Cuando la trampilla se cerró sobre sus cabezas y se encontraron en un túnel frío y húmedo, Martin se apoyó contra la pared, temblando de pies a cabeza. Ya no se trataba de la gran historia, de crónicas y tratados. Se trataba de esa única y pequeña voz, de Zofia, y de los miles de otras voces que esperaban ser salvadas. Entendió entonces el verdadero peso de su guerra. Era una guerra por el derecho a existir, no solo de una nación, sino de cada alma humana individual. Y él era su soldado, le gustara o no. Capítulo 4. El peso de un Atlas. El diario de Zofia se convirtió en un talismán para Martin. Su cubierta, gastada por el tacto, le recordaba lo que realmente protegían. No hechos históricos, sino vidas humanas escritas con tinta. Bajo tierra, el trabajo hervía con aún más desesperación. Tormenta había demostrado que su refugio no era indistractable. Cierta noche, el viejo convocó a todos. Su rostro, usualmente pétreo, estaba pálido y tenso. Se acerca una nueva amenaza, comenzó, y su voz se extendió por la sala subterránea, apagando los susurros. No son soldados con fusiles, son topógrafos, ingenieros. Comienzan una gran operación de limpieza de los escombros. Excavan cimientos para nuevas construcciones. Sus bulldozers y excavadoras llegan más hondo que nunca. Se hizo un silencio más ensordecedor que cualquier estruendo. Era una sentencia. Su laberinto, su Atlántida, sería aplastado no por un ataque deliberado, sino por una máquina técnica insensible. Tenemos quizás un mes, continuó el viejo. 2, si tenemos suerte. Debemos evacuar todo el archivo. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas como el plomo. Todo significaba cientos de miles de documentos, libros, mapas. ¿A dónde? ¿Cómo? Solo hay un lugar, habló Irina. Su voz era firme. Las alcantarillas. Las viejas alcantarillas pluviales de antes de la guerra, bajo el centro. Son extensas, estables, pero es un infierno. Alcantarillas. La palabra provocó un escalofrío. Todos conocían las historias del levantamiento. Lodo, ratas, enfermedades, gases asfixiantes. Es un suicidio, gritó alguien desde la multitud. ¿Y quedarse aquí qué es?, replicó Irina. ¿Una muerte digna bajo una excavadora? Yo elijo luchar, aunque sea en el lodo. Martin sintió que el corazón le latía como un martillo. Alcantarillas, oscuridad, suciedad, claustrofobia. Pero miró el diario de Zofia sobre su mesa. Se la imaginó a ella, escribiendo entre lágrimas, luchando por su huella. ¿Cómo podía rendirse ahora? El trabajo se volvió una pesadilla. Empacar documentos en cajas impermeables, envolverlos en hule y tela. Cada caja era insoportable. Martin, Lechuza, Topo y Reina todos las transportaban por estrechas y resbaladizas escaleras hacia las profundidades, al único pasadizo hacia las alcantarillas. El olor era abrumador, un hedor dulzón y pútrido mezclado con el aroma a óxido y agua estancada. La entrada a la alcantarilla era como las fauces de un monstruo.
una tapa de hierro y bajo ella una oscuridad tan densa que parecía devorar la luz de las linternas. Bajaron por una escalera oxidada. El agua les llegaba a las rodillas, fría y fétida. El aire era espeso, difícil de respirar. «No se separen», gritó el guía, un antiguo alcantarillero con el pseudónimo de Cocodrilo. «Y por Dios, no toquen las paredes». Echaron a andar en la oscuridad. Una columna de gente cargando cajas, deslizándose por un túnel de bóveda abovedada. El sonido de sus pasos, el chapoteo del agua y la respiración agitada se mezclaban con los chillidos de las ratas y el lejano y siniestro rumor de aguas residuales fluyendo en alguna parte. Marcin caminaba con la cabeza gacha, mirando la espalda de lechuza que iba delante. Llevaba una caja con etles geográficos del siglo XVI. Sentía su peso no solo en los músculos, sino en el alma. Todo el conocimiento del mundo, toda la belleza de los viejos mapas ahora allí, en ese infierno fangoso. De vez en cuando, Cocodrilo se detenía, escuchando. Silencio. Siseaba. A lo lejos a veces llegaba el sonido del trabajo de las máquinas en la superficie, vibraciones sordas, golpeteos que les hacían apretar el paso. En un momento, el túnel se estrechó. Tuvieron que ir en fila india, casi rozando las paredes resbaladizas. Marcin, cargando su caja, sintió una resistencia repentina. Se había enganchado con algún saliente. Perdió el equilibrio. La caja con los etles se le escapó de las manos y con un chapuzón sordo cayó en el agua fétida. «No», gritó, tratando de agarrarla, pero era demasiado pesada. Se hundió en la oscuridad. Se quedó de pie en el agua, jadeando, con el corazón golpeándole las costillas. La sensación de fracaso fue casi física. Lo había perdido. Había perdido una pieza invaluable del mundo. Entonces Lechuza, que iba detrás de él, se agachó y sin decir palabra, metió el brazo en el agua sucia. Su rostro se crispó de asco, pero al momento, con esfuerzo, sacó a la superficie una esquina de la caja. Marcin se unió a ella. Juntos, con un esfuerzo conjunto, sacaron la pesada caja del agua. Estaba empapada, asquerosa, pero intacta. «No podemos dejar nada», dijo Lechuza directamente, sus ojos a la luz de la linterna eran inflexibles. «Ni una sola página». Marcin asintió, incapaz de hablar. Sentía vergüenza y gratitud. Reanudaron la marcha, cargando juntos la caja empapada y maloliente. El peso de los etles era ahora el doble, pero caminaba más ligero, porque no iba solo. Así avanzaron durante horas. Finalmente, Cocodrilo se detuvo ante otra escalera de hierro. «Llegamos», susurró. La nueva cámara del tesoro. Subir con la caja goteando lodo fue el último desafío. Cuando Marcin salió arriba, a un sótano seco de ladrillo, cayó de rodillas, respirando con dificultad. Estaba cubierto de suciedad, olía a alcantarilla, y tenía las manos llenas de ampollas sangrantes. Pero cuando miró a su alrededor, vio a otros como él sucios, exhaustos, pero vivos. Y cajas. Cientos de cajas, apiladas una sobre otra, formando muros irregulares de ladrillo. Estaban en el nuevo corazón del archivo, en el nuevo escondite, tallado no solo en la tierra, sino en su propia y colectiva obstinación. Marcin abrió su caja. Los etles estaban mojados, cubiertos de cieno, pero intactos. El peso que había cargado no era el peso de la derrota. Era el peso del futuro. Y en aquel sótano hediondo, rodeado de guardianes de la memoria cansados y sucios, sintió que ese futuro, aunque incierto, aunque pagado con lodo y lágrimas, aún respiraba. Capítulo 5. Fotografía sin cristal. La nueva cámara del tesoro era húmeda y estrecha, pero segura. Después de la pesadilla de la travesía por las alcantarillas, la gente trabajaba con una energía renovada, desempacando y secando febrilmente las colecciones salvadas. El aire se llenó del olor a papel mojado, moho y humo de estufas primitivas donde se secaban páginas sueltas. Marcin, ayudando a colgar mapas húmedos, notó al viejo que en silencio revisaba el contenido de una de las últimas cajas traídas. Sus manos, usualmente seguras, ahora temblaban. Se acercó. En la caja no había documentos. Había fotos. Cientos, quizás miles de fotografías en sepia y negro. Retratos, bodas, niños frente a casas que ya no existían. El viejo tomó una. Mostraba a un hombre joven con uniforme de la Gran Guerra, orgulloso, con la cabeza alta. «Mi padre», susurró el viejo, y su voz era tan baja que Marcin apenas la oyó.
Murió cuando yo tenía 5 años. Es la única foto que tengo. Marcin miró las otras fotografías. Una pareja sonriente frente a las Planty de Cracovia. Un grupo de scouts junto a un lago. Una anciana con pañuelo sentada en el umbral de una cabaña. Cada una de ellas era toda la historia de alguien detenida en un momento fugaz. Y todas esas historias habían sido abandonadas, condenadas a la destrucción. ¿Por qué está esto aquí?, preguntó Marcin. No son documentos estatales, es la vida. El viejo alzó la mirada hacia él. Sus ojos estaban cansados, pero duros. Porque esto es lo más importante, Marcin. Ellos pueden quitarnos el estado, la tierra, los hogares. Pero si nos quitan nuestros rostros, nuestros recuerdos, nuestras sonrisas, dejaremos de existir. Nos convertiremos solo en un número en su registro. Contra eso lucho con más ahínco. Por el derecho a nuestro propio rostro. Esa tarde, Marcin no pudo dormir. Se levantó y se acercó a la caja con las fotos. Sacó una, al azar. Una niña pequeña con un lazo en el pelo, sosteniendo una muñeca. Sonreía tímidamente a la cámara. ¿Quién era? ¿Sobrevivió? ¿Su casa aún estaba en pie? De repente, de las sombras surgió Irina. Se paró a su lado, mirando la foto en su mano. Hermosa, ¿verdad?, dijo en voz baja. Se llamaba Anya. Vivía a 2 casas de la mía. Sus padres murieron en los primeros bombardeos. Ella fue deportada. No sabemos a dónde. Marcin sintió que algo le apretaba la garganta. ¿Cómo lo sabes? Irina sacó de su bolsillo una pequeña y amarillenta carta. Es su carta. Alguien la sacó de contrabando del transporte. Pedía que alguien cuidara de su muñeca. La muñeca se quemó. La carta quedó. Marcin miró el rostro sonriente de Anya y luego la letra menuda de la carta. Ya no eran rostros anónimos. Eran personas con nombres, con historias, con anhelos. Tenemos que ordenar esto, dijo con firmeza. Tenemos que intentar describirlas, reconocerlas. Irina negó la cabeza con amargura. Es imposible. Miles de fotos no son fotos. La interrumpió Marcin y en su voz sonó una nueva y firme nota. Son personas. Y merecen que sus nombres no se pierdan. Al día siguiente, Marcin, con la ayuda de Lechuza y algunos otros, comenzó un intento desesperado de catalogar las fotografías. Las extendían sobre mesas provisionales, intentando leer las anotaciones al dorso, reconocer edificios característicos al fondo, unir familias. Era como armar un rompecabezas gigante, sin instrucciones y del que faltaban la mayoría de las piezas. El trabajo era tedioso. A veces lograban unir varias fotos de la misma familia. Otras veces reconocían calles que ya no existían. La mayoría de las veces, sin embargo, miraban sonrisas anónimas, rostros cuya identidad se había perdido para siempre. Una vez, Lechuza, revisando un montón de fotos de algún estudio, de repente soltó un grito ahogado. ¡Miren! Todos se acercaron. Sostenía en sus manos una foto de un grupo de hombres con ropa de trabajo, parados frente a una puerta de fábrica. Al dorso, alguien había escrito a mano, personal de los talleres ferroviarios, junio del 39, por la libertad. Conozco a este hombre, farfulló Lechuza, señalando a un hombre mayor con gorra. Es el abuelo de mi amigo. Decían que murió en septiembre. Y aquí está vivo, sonriendo. En su voz no solo había alegría, sino también dolor. El dolor de recuperar algo que se creía perdido para siempre. Esa única foto, esa única sonrisa, dio sentido a todo su trabajo de hormigas. Marcin miró los montones de rostros anónimos. Sabía que nunca lograrían reconocerlos a todos. Sabía que la mayoría de esas historias se perderían. Pero esa única, salvada, la que le había devuelto un abuelo a alguien, era como una llama en la oscuridad. Era la prueba de que su lucha no era por papeles, sino por almas. Por el derecho de cada ser humano a existir, no solo en el presente, sino también en la memoria de los que vendrían después. Irina se acercó a él y puso una mano en su hombro. ¿Ves?, susurró. Acero llorón. No es el metal el que llora. Somos nosotros. Lloramos por lo que perdimos. Y luchamos con lágrimas para salvar lo que queda. Y a veces una lágrima, una sonrisa salvada, basta para que toda esta lucha tenga sentido. Marcin asintió. Recogió la foto de la pequeña Anya con su muñeca. Su sonrisa era ahora para él no solo un recuerdo, sino una promesa.
La promesa de que, mientras alguien recordara su nombre, ella no moriría del todo. Y él, Marcinada, archivero, era a partir de entonces el guardián no solo de documentos, sino de todas esas anjas, de todas esas sonrisas, de todos esos nombres. Y eso era lo más pesado, y a la vez lo más ligero que jamás había cargado. Capítulo 6. Cursos bajo tierra. El tiempo en la cámara del tesoro fluía de otra manera. Lo medían no los días y las noches, sino los rituales, el cambio de guardia en la tapa, las comidas enlatadas, los ciclos de secado y reparación de documentos. El miedo a las excavadoras se convirtió en un zumbido constante y bajo de fondo, como el sonido de una máquina al otro lado de la pared. Cierto día, Irene encontró a Martin sobre un montón de actas municipales dañadas del siglo XVIII. Trabajaba con una paciencia casi benedictina, pegando jirones de pergamino. Desde que tengo memoria, quise preservar esto, dijo, sin levantar la vista del trabajo, para las generaciones futuras. Pero ahora no sé si esas generaciones llegarán siquiera. Irene se sentó frente a él. Llegarán. Pero serán las nuestras. Eso depende de nosotros, de ti, de mí. Martin soltó una risa amarga. Soy un archivero, no un soldado. Todos somos soldados, replicó ella con firmeza. Solo que nuestra arma es diferente. Y nuestro frente. Ellos luchan por la tierra. Nosotros por el tiempo. Por lo que fue y lo que será. Y tú, Martin, debes aprender a disparar. La noche siguiente, el viejo convocó una reunión inusual. En la parte central de la cámara del tesoro, a la luz de unas pocas lámparas, se reunió un grupo de una docena de personas, entre ellas Martin. Eran mayormente jóvenes, muchachos y chicas con pseudónimos como Martillo, Golondrina, Tejón. Tenían en los ojos el mismo hambre y determinación que Lechuza. Ha llegado el momento, comenzó el viejo, y su voz resonó en la cámara de ladrillos. El momento de que la memoria no solo sea protegida, sino que crezca, que se extienda. Comenzamos los cursos. Martin miró a Irene con interrogación. ¿Cursos? ¿Qué cursos? De historia, explicó ella. La verdadera. Les enseñaremos quiénes son, de dónde vinieron. ¿Por qué se libra realmente esta guerra? Resultó que los cursos eran lecciones secretas impartidas en los rincones más profundos y seguros de la Cámara del Tesoro. El viejo, ex profesor universitario, enseñaba historia de Polonia. Otra mujer, maestra antes de la guerra, enseñaba literatura. Alguien más geografía, basándose en los mapas salvados. A Martin le pidieron algo inesperado. Queremos que les enseñes paleografía, dijo Irene. A leer escrituras antiguas, para que puedan descifrar actas, crónicas, para que la memoria no muera con nosotros. La primera lección fue un desastre. Martin, acostumbrado a las conferencias académicas, hablaba de forma árida sobre gótica, cursiva, abreviaturas. Veía cómo los ojos de sus estudiantes rápidamente se vidriaban de aburrimiento. Martillo, un muchacho robusto con manos de obrero, finalmente interrumpió impaciente. ¿Y para qué me sirve eso, señor? Yo quiero luchar, no leer garabatos. Se hizo un silencio incómodo. Martin se sintió impotente. Entonces habló Golondrina, una chica menuda de ojos vivaces, porque si no sabes leerlo, ellos escribirán tu historia por ti, y dirán que tu bisabuelo era un campesino estúpido, y no el que preparaba un levantamiento, y tú te lo creerás. Las palabras de la chica golpearon a Martin con una fuerza inesperada. Lo entendió. No era aprendizaje por el aprendizaje, era un entrenamiento de resistencia. La forja de una identidad. En la siguiente lección cambió de táctica. En lugar de hechos áridos, trajo consigo un solo documento, una carta de un campesino del siglo XVII quejándose de los abusos de su señor. Les mostró la escritura, les ayudó a descifrarla. De repente, esos garabatos cobraron vida. Era la voz de su antepasado, su lengua, su lucha. Ven, decía Martin, y en su voz había un nuevo entusiasmo. Ellos siempre lo intentaron, y nosotros siempre tuvimos que escribirlo y recordarlo. Esa es nuestra arma, la pluma y la memoria. Las lecciones se convirtieron en algo más que educación. Eran un acto de resistencia. En la oscuridad, a la luz de una lámpara, los jóvenes aprendían la historia de su país, no de los libros de texto falsificados del enemigo, sino de las fuentes originales. Aprendían que su identidad tenía raíces que se remontaban cientos de años atrás.
que no había comenzado con esta guerra. Una vez, después de una lección, Martillo se acercó a Martin. Señor, comenzó con inseguridad. ¿Podría mostrarme cómo leer este fragmento? El del campesino, quiero apuntarlo en mi cuaderno. Para mí. Martin miró las manos duras y callosas del muchacho, que ahora sostenían con delicadeza un lápiz y un cuaderno. En sus ojos ya no había aburrimiento, sino una concentración profunda y seria. Ya no era solo un futuro soldado con fusil, era un futuro guardián. Y entonces Martin comprendió la verdadera naturaleza del acero llorón. No se trataba solo de acumular documentos polvorientos, se trataba de transmitir el fuego. De que, incluso en las más profundas tinieblas, alguien supiera leer la llama del pasado y llevarla más lejos. De que el acero, que llora lágrimas de recuerdos, pudiera algún día brillar de nuevo al sol forjado de nuevo en los corazones de aquellos que recordaban. Capítulo 7. Una voz del más allá. El frío se convirtió en su quinto compañero de cuarto. La humedad se le metía en los huesos, y las reservas de carbón y velas se consumían a un ritmo alarmante. El miedo a ser descubiertos dio paso a un temor más primitivo, al hambre, a la enfermedad, a una lenta muerte en la oscuridad. Cierta noche, Lechuza, que estaba de guardia en uno de los corredores más alejados, entró corriendo en la cámara principal con el rostro blanco como el papel. Voces balbuceó, agarrando a Martin del brazo. Oigo voces en la pared. Pensaron que eran alucinaciones, agotamiento. Pero cuando acercaron el oído a los ladrillos, ellos también las oyeron. Apagadas, lejanas, pero claras. Una voz masculina, recitando algo monótonamente. Y luego un coro de voces infantiles, repitiendo las palabras. Es del piso de al lado, susurró Topo, cuyo sentido de la orientación en los subterráneos era casi sobrenatural. Antes de la guerra, aquí había una escuela. El sótano linda con el nuestro. Ellos la han ocupado. Son sus voces. Resultó que el enemigo, inconsciente de la existencia de la Cámara del Tesoro, había instalado en el sótano adyacente un puesto de socorro, o quizás incluso un pequeño lazareto. La voz que oían pertenecía a su comisario político, que adoctrinaba a los soldados heridos y a los civiles forzados a trabajar. Para los habitantes de la Cámara del Tesoro, era una tortura. Cada palabra en la lengua enemiga, cada frase llena de odio y desprecio por su cultura, era como un cuchillo clavado en una herida abierta. En lugar del ansiado silencio, tenían ahora un coro incesante del enemigo en sus propias paredes. Martin, desesperado, intentó ahogarlo cantando viejas canciones, pero las voces eran demasiado insistentes. Entonces el viejo se acercó a la pared y, para asombro de todos, comenzó a recitar. ¿Quién eres tú? Un pequeño polaco era el poema de Władysław Łeza, Catecismo del niño polaco. Su voz, al principio débil, fue ganando fuerza. Los versos viejos y temblorosos se extendían por el sótano, creando un escudo invisible contra aquellas palabras hostiles. ¿Cuál es tu signo? El águila blanca. Uno tras otro, otros se unieron. Lechuza, Iraina, incluso Martillo. Recitaban poemas que recordaban de su infancia. De Mikavich, Sowaki, Konopnika. Sus voces, al principio inseguras, se fundieron en un coro potente que vibraba en los ladrillos, respondiendo al odio con la fuerza de su propia tradición, más antigua y profunda. El enemigo al otro lado de la pared cayó por un momento, sorprendido. Y luego su voz se volvió más fuerte, más agresiva. Era una batalla de palabras, una batalla de memoria. Entonces a Martin se le ocurrió una idea. Corrió a su rincón y volvió cargando un pequeño magnetófono de manivela y varios carretes de cinta. Eran grabaciones de archivo que habían logrado salvar de la emisora de radio. «Ayúdenme», gritó. Durante la siguiente hora, a la luz de las linternas, conectaron el magnetófono a un altavoz provisional que Topo había construido alguna vez con una lata y un cable. Irina eligió la cinta. Era un fragmento de la boda de Wyspiański, interpretado por actores de antes de la guerra. Cuando del altavoz fluyó la potente y dramática voz, y eso es Polonia, precisamente, la pared pareció estremecerse. Ya no era solo el coro de unas pocas voces.
Era la voz de toda una cultura, de toda una nación, que hablaba desde el más allá, desde el reino de la memoria. Una voz clara, solemne, indistractable. Al otro lado de la pared hubo un silencio completo. Su adoctrinamiento se había atascado, sofocado por esta inesperada contraofensiva espiritual. Marcin se apoyó contra la pared, escuchando las palabras de Wyspiaski que resonaban en el sótano. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ya no era solo defensa, era un ataque usando el arma más poderosa que tenían su identidad, plasmada en la palabra, en la poesía, en el drama. La voz del más allá persistió mucho después de que la cinta terminara. Quedó flotando en el aire, invisible pero tangible. Y en aquel sótano fétido y frío, rodeados por el enemigo, sintieron por primera vez en mucho, mucho tiempo que ellos eran los más fuertes. Porque tenían detrás no solo fusiles y granadas, sino siglos enteros de cultura que ahora, a través de ese pequeño y chirriante altavoz, recordaba su existencia. Y esa cultura, esa voz del más allá, era una fortaleza que ningún ejército podía conquistar. Capítulo 8. El libro de la tierra. El invierno no solo azotaba fuera. El hielo se colaba en los subterráneos, depositando escarcha en los ladrillos y en los rostros de la gente dormida. Las provisiones menguaban a un ritmo aterrador. El hambre, ese soldado silencioso e implacable del enemigo, comenzó a proyectar su sombra sobre los habitantes de la Cámara del Tesoro. Cierto amanecero en el momento que consideraban amanecer el viejo no se levantó de su lecho. Su respiración era superficial y sibilante, y la piel caliente al tacto. Neumonía. En las condiciones de la Cámara del Tesoro, una sentencia de muerte. Ireina no se separó de su lado durante todo un día, cambiando compresas y dándole sorbos de una tisana caliente de hierbas, las últimas de sus reservas. Su rostro era una máscara de cansancio y dolor. El viejo no era solo su líder. Era un padre, un mentor, un puente viviente hacia el mundo que había dejado de existir. No podemos dejar que muera, susurró a Marcin, y en sus ojos había una desesperación que él no le había visto antes. No ahora, no aquí. Pero el botiquín estaba vacío. El mundo de la superficie era hostil, y las voces al otro lado de la pared, aunque se habían calmado tras su contraofensiva cultural, recordaban que salir era casi un suicidio. Entonces Topo, que había estado ausente varios días, se deslizó de vuelta a la Cámara del Tesoro. Su ropa estaba empapada, y su rostro lívido por el frío, pero en sus ojos había un extraño brillo. En sus manos sostenía un objeto sucio, envuelto en un trapo. Para el viejo jadeó, entregando el paquete a Ireina. Lo desenvolvió. Dentro había un pequeño y viejo libro con una encuadernación de cuero gastada. Pero no era una crónica ni un documento. En la cubierta había un título escrito con cuidado, pero de forma no profesional: Herboristería popular de los alrededores de Varsovia. Colección de recetas de la abuela Agata. 1887. Ireina abrió el libro. Las páginas estaban escritas con una letra apretada e inclinada, complementada con simples dibujos de plantas. Había descripciones de hierbas, sus propiedades, formas de preparar infusiones, cataplasmas, ungüentos. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó Ireina, y su voz temblaba. Topo se encogió de hombros como si fuera la cosa más normal del mundo. En el desván de una casa destruida, fuera de la ciudad. Buscaba comida y encontré esto. Pensé que quizás serviría. Marcin tomó el libro en sus manos. Sentía bajo los dedos la aspereza del papel viejo. No era una obra científica, era sabiduría. Sabiduría plasmada en las palabras de una mujer sencilla, que conocía los secretos de la tierra que pisaban. Sabiduría que ahora, décadas después, podía salvar una vida. Ireina se puso a trabajar de inmediato. Con la ayuda de Lechuza y otros que conocían la zona de antes de la guerra, comenzaron a reconocer las plantas de los dibujos. Aprovechando los breves momentos de relativa calma en el exterior, se escabullían por las salidas ocultas para buscar hierbas secas de invierno, uña de caballo, tomillo silvestre, corteza de roble. Arriesgaban sus vidas por un puñado de hojas secas. La infusión preparada según la receta de la abuela Agata no era una medicina milagrosa, pero era esperanza. El viejo la bebió y la fiebre lentamente, muy lentamente, comenzó a ceder. Su respiración se hizo más profunda, su sueño más tranquilo.
Cierta noche, mientras Irene velaba por él, el viejo abrió los ojos. Estaban lúcidos. Irene susurró. Soñé que leía un libro. Un libro que había crecido de la tierra. Sus páginas eran de hojas y las letras de raíces. Irene sonrió, apretando su mano. No fue un sueño, profesor. Fue la verdad. Cuando el viejo recuperó las fuerzas, el libro de la abuela Agatha no fue guardado en un estante. Se convirtió en su nueva Biblia. Aprendían de él, copiaban sus fragmentos para que el conocimiento no se perdiera. Martin, mirando esa sabiduría popular y sencilla, entendió algo fundamental. Su archivo no estaba compuesto solo de grandes obras de historia y literatura. Estaba compuesto de todo lo que era suyo. De los poemas de Micah Beach y del herbario de una curandera rural. De las actas reales y del diario de la pequeña Zofia. De las fotos de los insurgentes y de la receta de una infusión para la fiebre. Era un solo y gran libro, el libro de su vida. Y ellos eran sus guardianes. La guerra no se libraba solo por las fronteras, sino por el derecho a ese libro, por el derecho a su tierra, su lengua, sus hierbas, su memoria. Y ellos, escondidos bajo tierra, sostenían ahora en sus manos no solo plumas de acero, sino también las raíces de ese libro. Y esas raíces, aunque escondidas bajo escombros y nieve, seguían vivas. Y seguían, a pesar de todo, brotando. Capítulo 9. La primera página. La primavera llegó sin hacer ruido. Su única señal en la cámara del tesoro era el agua, cada vez más agua. La nieve derretida y las lluvias primaverales se filtraban por el techo, formando charcos fangosos en el suelo. La lucha contra la humedad se volvió más importante que nunca. Cierto día, Martillo se acercó al viejo, que aún estaba débil pero ya trabajaba en su escritorio. El muchacho sostenía en sus manos un cuaderno escolar normal, con una cubierta azul marino. Sus manos, acostumbradas al trabajo pesado, temblaban nerviosas. Profesor, comenzó con inseguridad. Nosotros, es decir, los de los cursos, querríamos, ya sabe, escribir. El viejo alzó las cejas. ¿Escribir? ¿Escribir qué? Esto. Martillo abrió el cuaderno. En la primera página, con una letra torpe pero cuidadosa, había un título: Crónica de la Cámara del Tesoro. Tomo y. El viejo tomó el cuaderno. Bajo el título estaban las primeras frases: en un día que no se recuerda, cuando la ciudad enmudeció y sobre los escombros aún flotaba el humo. Un puñado de aquellos que no querían que la memoria muriera se refugió bajo tierra. Entre nosotros estaba el archivero, que salvó las palabras. Estaba la guardiana, que no temía a la sombra. Estaba el topo, que sabía encontrar el camino donde no lo había. El viejo siguió leyendo y sus manos comenzaron a temblar. Martillo describía su cotidianidad. El heroico traslado por las alcantarillas, la batalla de voces al otro lado de la pared, la enfermedad del viejo y el libro de la abuela Agatha. Describía el sabor de la conserva en mal estado, el miedo a los ruidos de las excavadoras, el calor de una taza de infusión de hierbas. Describía la esperanza. No queremos que esto desaparezca, explicó Martillo cuando el viejo terminó de leer. Aunque nosotros desaparezcamos, alguien debe contarlo. La historia verdadera. La idea se extendió como un reguero de pólvora. Otros estudiantes de los cursos se unieron a Martillo. Traían sus cuadernos. Golondrina escribía poemas sobre los claroscuros de las lámparas en las paredes de ladrillo. Tejón, que antes de la guerra quería ser dibujante, hacía bocetos de los retratos de sus compañeros, escenas de la vida en la Cámara del Tesoro. Incluso Topo, que apenas sabía escribir, le dictaba a Lechuza sus recuerdos de las expediciones a la superficie. Había surgido algo nuevo, no un archivo del pasado, sino un archivo del presente, vivo, palpitante, creado ante sus ojos. Martin, revisando esos apuntes, sentía un extraño orgullo. No eran grandes obras, eran sinceras, eran verdaderas, y eran el tesoro más valioso que podían acumular. Cierta noche, Irene le trajo una pequeña caja de madera. Para ti, dijo, de parte de todos. En la caja había una pluma de verdad, estilográfica, antigua, que habían salvado de entre las colecciones. Al lado, un frasco de tinta y un cuaderno en blanco. Tú también tienes tu historia que contar, archivero, dijo Irene. Empieza por el principio, por aquel día en el pozo. Martin tomó la pluma, sintió su peso. Abrió el cuaderno en la primera página. Estaba en blanco.
Esperaba. Se sentó en su mesa provisional a la luz de la lámpara. Sumergió la pluma en la tinta. Dudó un momento, mirando fijamente la página en blanco. Y luego, lentamente, con seguridad, escribió las primeras palabras. La ciudad cayó rápido. Demasiado rápido las palabras fluían. Describía el miedo, las dudas a Irina que lo había sacado de las sombras. Describía la primera entrada al archivo, las montañas de papel que se convertirían en su nuevo mundo. Con cada frase, sentía como el peso que cargaba desde hacía meses comenzaba a transformarse. Ya no era solo el guardián de las palabras ajenas. Era ahora también el cronista de su propia lucha. Cuando terminó de escribir la primera página, alzó la mirada. A su alrededor, la cámara del tesoro bullía de vida. Unos secaban mapas mojados, otros copiaban crónicas y otros, los jóvenes, escribían sus propias historias en cuadernos. Era una escena de otro mundo, un oasis de memoria y esperanza en el corazón de una ciudad destruida. Irina se acercó y puso una mano en su hombro. Sin decir palabra, miró la página escrita y luego a él. En sus ojos ya no solo había determinación, había paz y orgullo. Martin lo entendió. Su lucha ya no era solo por la supervivencia de la memoria. Ahora ellos mismos se estaban convirtiendo en la memoria. Cada día escrito por ellos, cada página salvada, cada nuevo poema o dibujo era un ladrillo en una construcción que debía perdurar. Una construcción de alma y palabra. ¿Acero llorón? Quizás. Pero ahora, a la luz de la lámpara, con el sonido de las plumas raspando, ese acero no solo lloraba, escribía. Y en esa escritura encontrabas una más profunda e indistractable fuerza. La primera página estaba escrita. Esperaban las siguientes. Y él, Marcinada, archivero y cronista, estaba listo para llenarlas. Epílogo, hojas al viento pasaron los años. Varsovia, la nueva, surgida de los escombros, era ya otra ciudad. Edificios grises y monumentales se alzaban hacia el cielo donde antes estaban los esqueletos calcinados de las casas. Calle tras calle, ordenada, limpia, silenciosa. Solo a veces, cuando el sol caía con el ángulo adecuado, se podía distinguir en el hormigón una veta más oscura, la cicatriz de un viejo ladrillo. Marcinada caminaba precisamente por una de esas nuevas avenidas, sosteniendo en su mano un tubo de cartón. Ya no era un hombre joven. Sus cabellos estaban salpicados de canas y en las comisuras de los ojos se habían instalado arrugas. Pero caminaba con seguridad, su figura erguida. Llegó a un edificio que conocía por las historias. Un nuevo edificio, de cristal y acero. En el vestíbulo, iluminada, colgaba una placa, Palacio de la Cultura y la Ciencia. Entró. El ascensor lo elevó a un piso alto, a una sala enorme y luminosa, llena de estanterías. Archivo estatal. Era un mundo completamente distinto al de la Cámara del Tesoro. Estéril, ordenado, con olor a impresión nueva y a cera para suelos. Se acercó al mostrador, donde una funcionaria de rostro impasible revisaba un catálogo. «Buenos días», dijo Martin. «Tengo algo que entregar». La funcionaria lo miró con aburrimiento. «Debe rellenar el formulario 7 y por favor». «Llame al director», la interrumpió suavemente, pero con firmeza. «Esto es de antes de que esto se construyera». Señaló con la cabeza el edificio a su alrededor. Al momento, de un despacho salió un hombre con traje. Era joven, quizás de 40 años, con el pelo peinado con raya. «¿Puedo ayudarle?», preguntó, y en su voz había un dejo de irritación. Martin no respondió. Abrió el tubo y sacó de él un cuaderno enrollado, con una cubierta azul marino. Lo puso sobre el mostrador. En la cubierta decía «Crónica de la Cámara del Tesoro, tomo I». El joven director cogió el cuaderno, lo abrió. Su mirada recorrió la primera página, la letra torpe de martillo. Pasó las páginas, los bocetos de tejón, los poemas de golondrina. Se detuvo en la página donde Topo describía cómo había sacado el libro de la abuela Agata del almacén en llamas. «¿Qué es esto?», preguntó al fin, y su voz perdió la frialdad profesional. Solo había asombro. «Es nuestra victoria», respondió Martin en voz baja. Sacó de su bolsillo un segundo objeto, un pequeño botón de latón en forma de lágrima. Lo puso junto al cuaderno. «Irina me pidió que se lo diera a usted. Dijo que lo entendería». El joven hombre miraba fijamente el botón y luego el cuaderno. Sus dedos tocaron suavemente el papel áspero y amarillento. Alzó la mirada hacia Martin.
En sus ojos brillaba algo que no estaba antes, algo profundo y doloroso. Acero Llorón susurró. ¿Era verdad? Creía que era solo una leyenda. Un cuento de mi abuela. Martin asintió. Todas las leyendas tienen un grano de verdad. A veces, un árbol entero. El director metió la mano bajo el cuello de la camisa y sacó a la vista un botón idéntico, colgado de una cadenita de plata. La abuela Irina siempre decía que cuidara las palabras, que eran más importantes que los tanques. Por un momento se quedaron en silencio, dos hombres de dos mundos diferentes, unidos por el delgado hilo de la memoria. Finalmente, el director cogió el cuaderno y el botón del mostrador. Su tacto fue casi religioso. Llegará a la dirección correcta, prometió. Al departamento de colecciones especiales. Estará a salvo. Martin asintió de nuevo. Era suficiente. Se dio la vuelta y salió del archivo, dejando atrás el olor estéril y al joven guardián que acababa de descubrir cuán profundas eran sus raíces. Afuera soplaba un viento primaveral. Martin caminaba por la avenida y el viento le agitaba el cabello. Desde una esquina, se acercó un camión y de su caja, como si fuera confeti, arrebatadas por la ráfaga, volaron por el aire las hojas de alguna impresión oficial. Danzaban en el aire, blancas y desordenadas, antes de que el viento las arrastrara y esparciera por la plaza de hormigón. Martin las miraba alejarse. Hojas de la nueva era. Ligeras, reemplazables, anónimas. Y luego cerró los ojos y vio algo diferente. Un sótano oscuro. El resplandor de una lámpara de queroseno. Montones de cuadernos con cubiertas azul marino. Rostros serios de jóvenes, inclinados sobre páginas, escribiendo su verdad. La pluma en su mano, pesada por la responsabilidad. A Irina, diciendo, nada es solo. Abrió los ojos. El viento amainó. Las hojas blancas cayeron al pavimento, sucias y pisoteadas. Pero aquel único cuaderno crónica de la Cámara del Tesoro, Tomoe, estaba a salvo. Yacía ahora en una caja fuerte estéril, rodeado de frío y orden. Era solo una voz, una sola hoja. Pero Martin sabía que, de esas hojas, de esas voces, dispersas por el país, guardadas en silencio en cajones y memorias, había miles. La guerra había terminado, pero la lucha continuaba. La lucha por saber qué relato sobreviviría. Y él, Marcinada, acababa de entregar otro pequeño y silencioso proyectil. Un proyectil con alma. Y los proyectiles con alma, como sabía por Irina, son los únicos ante los que no hay blindaje. Se abrochó el abrigo y echó a andar en dirección a la ciudad que renacía. Ya no era un archivero, era un testigo. Y los testigos, incluso cuando callan, siguen contando su historia. Basta con que alguien sepa escuchar y leer entre líneas.